Este video continuará analizando el cálculo de las medidas de localización. En este caso, en específico, vamos a abordar las medidas de localización que se calculan en una tabla con intervalos a través de esta fórmula que calcula estas medidas de cualquier cuantil. Recordando que un cuantil es cualquiera de las medidas, o sea, ya sea un cuartil, quintil, decil o percentil. Cualquiera de las cuatro medidas está representado por el término cuantil. Lo primero que debemos saber es que para calcular los cuantiles tenemos que identificar el intervalo en donde está localizado el cuantil específico a través de este término, que es t dividido en k multiplicado por n. Pero, ¿qué son estos términos? Eso es lo que vamos a tratar de definir en detalle a continuación. El LI es el límite inferior del intervalo en donde está el cuantil. Es el límite inferior del intervalo. T es el número del cuantil, o sea, T es el número del cuantil que estamos calculando. K es el número de cuantiles que tiene la medida. Por ejemplo, si son cuartiles, K es 4, porque son 4 cuartiles. Si es quintiles, K es 5. Deciles, K es 10. Y percentiles, K vale 100, que es el número de cuantiles totales. N es el total de datos de la muestra, que ya hemos visto en otros videos de estadística en donde aparece repetidamente el término n. F sub i menos 1 es una frecuencia absoluta acumulada del intervalo i menos 1. Por lo tanto, anotamos frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior. Anterior al que se está calculando la medida. Anterior a donde está el cuantil. F sub i es la frecuencia absoluta del intervalo en cuestión. Frecuencia absoluta del intervalo. Y A es la amplitud o tamaño del intervalo, que es la distancia entre el límite inferior y el límite superior. A es la amplitud o tamaño del intervalo. Ya, habiendo definido cada uno de los términos que aparecen en esta fórmula, vamos a presentar un ejemplo para explicar en detalle el cálculo de estos cuantiles. Vamos a dar una tabla, por ejemplo, pensemos en puntaje de la prueba CIMSE que obtuvo un colegio. Ese va a ser nuestro ejemplo. Y vamos a definir una tabla con unas 4 categorías para no hacerla tan amplia. Y vamos a pensar en las categorías que son los puntajes de la prueba CIMSE. 150 a 200 puntos, de 200 a 250, de 250 a 300 y de 300 a 350 como último intervalo. Y vamos a suponer que la muestra es una comuna, o sea, por ejemplo, una comuna va a ser una comuna chica. Y aquí anotamos, estos son los intervalos, esta es la frecuencia absoluta y esta es la frecuencia absoluta acumulada. Vamos a suponer 9 estudiantes, 117 estudiantes, 220 estudiantes, 54 estudiantes.
solamente traté de hacer calzar los números para que vieran más o menos números enteros o redondos. Y aquí sacamos la frecuencia acumulada, 9, a 117, 126, a 220 son 200, no, perdón, 346 y a 54 es 400. Y ahí ya nos dio un número redondo para el total de la muestra. O sea, si sumamos estos, 54 más 220 más 117 y más 9, debería dar 400, que es el total de datos de estudiantes que hay en una comuna relativamente pequeña. Ahora vamos a entrar a calcular estos cuantiles. En específico vamos a calcular el cuartil 2, el decil 7 y el percentil 93 a modo de ejemplo. En este ejemplo vamos a calcular esos tres indicadores que nos representan medidas de localización dentro de este conjunto de datos. Vamos a ir haciendo los cálculos en paralelo para ir identificando cada uno de los conceptos. Lo primero es definir como n400, identificamos fácilmente el intervalo en donde está el cuartil 2, el decil 7 y el percentil 93. ¿Ya? O sea, identificamos cuartil 2. Cuartil 2 me indica que divido la muestra en 4 partes. Y como son 4 partes, divido el total de datos n en 4 partes, 400. Por lo tanto, el cuartil 2 corresponde a la mitad, 200. ¿Y a dónde cabe el 200 en la frecuencia acumulada? Cabe aquí, porque entre 126 y 346 el cuartil 2 está en este intervalo. Y por lo tanto, el límite inferior del intervalo donde está el cuartil 2 es 250. Ya. Ahora bien, cuartil 2. T es el número de cuartil, en este caso es 2. ¿Cuántos cuartiles existen? 4, número de cuartiles total. En este caso, como son cuartiles, son 4. N es el total de datos, 400 menos la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior, que en este caso es 126, que es esta la frecuencia. Y acá colocamos f sub i, que es la frecuencia absoluta acumulada la frecuencia absoluta del intervalo en cuestión, que es este, 220, y luego multiplicamos por el amplitud o tamaño del intervalo, que es la distancia entre el límite inferior y el superior, que es los intervalos son de tamaño 50. Y aquí vamos a colocar el valor de este cuantil. Ya, lo vamos a dejar ahí, después lo vamos a calcular. El decil 7, tengo que identificar. Decil 7 es el 70% de los datos. Como son 40, tengo que irme a donde está el dato 280. 40 por 7 es 280, por lo tanto el dato 280 está también en este intervalo. Por lo tanto el decil 7 también está ahí. Y la fórmula me dice el límite inferior, que es el mismo, 250 más. Aquí es el decil que estamos calculando, es el 7. Pero ¿cuántos deciles existen? 10. Multiplico por n, que es el total, que es 400, menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior, que es 126. Se repite. La frecuencia absoluta del intervalo, que es 220. Y lo multiplico por 50. Y eso me da un valor que vamos a anotar acá en los recuadros. Luego, el percentil 93. ¿Dónde está el percentil 93? Tengo que ver el 93, como los percentiles son 100, tengo que multiplicar 4, que es 400 dividido en 100, por 93. O sea, en ese caso, 4 por 93 me da alrededor de 372. Por lo tanto, está entre 346 y 400. Está el valor de 372. Por lo tanto, el percentil 93 cabe en el último intervalo. Por lo tanto, para calcular el percentil 93,
identifico el límite inferior, que en este caso el intervalo es 300, más acá son percentiles. Como estoy calculando el percentil 93, escribo 93 dividido por 100, que es el total de percentiles que existen. Luego multiplico por 400, que es el total de datos, menos, ahora la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior no es los 126 que era antes, sino que 346. Y lo divido por la frecuencia absoluta del intervalo, que es en este caso 54. Y lo multiplico por el tamaño del intervalo, que en este caso también es 50. Y acá voy a escribir el resultado del percentil 93. Este es más o menos todo el razonamiento que hay detrás de los cálculos. Ahora, entrando a usar la calculadora, es simplemente una cuestión de matemáticas y no equivocarse. Acá tenemos 2 por 4, o sea, la mitad de 400 es 200, menos 126, lo divido en 220, multiplico por 50 y le sumo los 250 y me da 266,82 aproximadamente. Luego acá, es decir, 7. Es 7 dividido en 10, o sea, por 400. Le resto los 126. Aquí divido el resultado por 220. Lo multiplico por 50. Y le sumo los 250. Y me da 285 exacto. Y ese sería el decil 7. Ahora el percentil 93. Divido 93 en 100, o sea, 93 en 100, lo multiplico por 400, menos 346, saco esa diferencia, lo divido en 54, multiplico por la amplitud o tamaño del intervalo, que es 50, más los 300, me da 324,07. Y ese sería el valor del percentil 93. Lo interesante, como siempre, es saber cómo interpretar el cálculo de estas medidas. O sea, qué significado tiene el cuartil 2, el decil 7 y el percentil 93. Por ejemplo, el cuartil 2 significa que el segundo cuartil coincide con la mediana. O sea, el cuartil 2, este valor es la mediana. En realidad, si modificamos esta fórmula del cuartil 2, nos vamos a dar cuenta que este valor es la mediana. Y que la mitad de los datos la mitad de los alumnos tiene sobre ese puntaje y la otra mitad tiene bajo ese puntaje. El decil 7 significa que el 70% de los estudiantes tiene bajo 285 puntos y el otro 30% tiene sobre ese puntaje. Y la misma interpretación para el percentil 93. O sea, ¿qué quiere decir eso? Supongamos que una persona obtuvo más de 324 puntos, o sea, obtuvo 330 puntos, por decir algo. ¿Qué significa? Que esa persona superó que el 93% de los estudiantes obtuvo un puntaje inferior al de esa persona, en teoría, y que solo el 7% lo superó, que en este caso era los 324 puntos. Lo interesante, como siempre, es hacer las interpretaciones adecuadas del cálculo de estas medidas de localización. Espero que el video haya quedado claro. Muchas gracias. Nos vemos en un nuevo próximo.